la prórroga de Estadio Deportivo con José Antonio Rivero. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de la prórroga de Estadio Deportivo, programa número 36. Quedan 3 jornadas de Liga y hay muchas cosas ya decididas. El Barça ganó el Clásico este fin de semana al Real Madrid, un partidazo 4-3, así que ya tiene la Liga prácticamente en el bolsillo. El Sevilla perdió de nuevo, incomprensiblemente esta vez, y dando muy mala imagen, y se complica sobremanera la vida, la permanencia. Y el Betis, por ejemplo, que no pudo ganar a Osasuna en el Villamarín, y también se complica muy mucho el sueño de la Champions. Pero lo más importante del fin de semana, al menos para mí, me lo van a permitir, es el ascenso de la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club a segunda división 45 años después. Para que se hagan una idea, son 18 kilómetros cuadrados de ciudad. Ayer Ceuta era una locura, son 80.000 habitantes. En Sevilla Este, grabamos el programa en Sevilla Este vive mucha más gente que en Ceuta, para que se hagan ustedes una idea de lo que significa aquello. El equipo entrenado por José Juan Romero, que ha hecho historia, que hace nada estaba en tercera división, que tuvo que refundarse por las deudas. En 2016 llegó Luis Hamido a la presidencia con el objetivo de hacerlo un club profesional con todas sus letras, y la verdad es que él y todo su equipo pues lo ha conseguido. Ayer hubo muchas lágrimas en Ceuta, que es una ciudad que lo pasa mal cuando sale en la tele por algo que no es bueno. Y ayer la gente lloró de alegría. Yo tenía que estar aquí. Estuve en Ceuta el fin de semana, pero me tuve que venir a hacer el programa. No pude estar en la llegada del barco ayer a las 2:30 de la mañana, con yo creo que la mitad de la población en la calle, celebrando y festejando ese ascenso. Así que desde aquí, enhorabuena al Ceuta, a José Juan Romero, a Luay, a Edu Villegas, al director deportivo, y a futbolistas que conocen muy bien aquí, como por ejemplo Rodri Ríos, canterano del Sevilla, o Redru, canterano del Betis, que los dos están viviendo una segunda vida deportiva allí en Ceuta. Rafa Cala, Iván Díaz, muy buenas a los dos. Perdón por el monólogo, pero tenía que empezar con el Ceuta. Nada. Está permitido, hombre. Darle también un fuerte abrazo a José Juan Romero, que es amigo de la casa. Yo tuve la suerte de tratarlo en mis primeros años como periodista, cuando cubría el fútbol local, el fútbol sevillano, aquí en Estadio Deportivo, y sobre todo en Herrera, que es donde él dio el salto y se hizo conocido en el mundo del fútbol. Siempre me trató bien, una persona espectacular y que merece todo lo bueno que le pase. Además, hay algo que aquí, y ya con esto cierro el tema, aquí en Sevilla no se nota, porque Sevilla es la excepción. Aquí o se es del Betis, o se es del Sevilla, o se es del Sevilla, o se es del Betis. Pero en el resto de España se es del Madrid, del Barça, y ya sí eso del equipo de tu ciudad. Eso pasaba en Ceuta hasta el punto de que nadie era del Ceuta, porque el equipo estaba en el barro, nunca mejor dicho, no se pagaban a los jugadores, entonces solo jugaban chavales de allí de la ciudad. Y lo que han conseguido ahora, no con el ascenso de hoy, sino con lo que llevan haciendo estos años, es que se vean otra vez niños con las camisetas del Ceuta por la calle. Han abierto la tienda oficial, la gente va con la camiseta a la playa. Han vuelto a crear afición, que eso es muy importante, y ser del equipo de tu tierra. Si eres del Madrid en Ceuta y ganas la Champions, vale. Pero yo creo que como se ha celebrado el ascenso, no se va a celebrar nunca nada en la vida. Cierro ya aquí este capítulo. Vamos a hablar de primera división. Quién sabe si el Ceuta en algunos años podrá estar en primera, que eso no lo ha hecho nunca, y eso ya aunque me toca a mí hacer el programa, ya les digo yo que no estoy aquí. Vamos a primera, vamos al Betis, vamos a empezar por el Betis. Empate 1-1 ante los Osasuna. La Champions se aleja, yo creo que casi de manera ya insalvable, ¿no, Iván? Las sensaciones son esas, es que los 3 puntos de distancia con el Villarreal y a los 6 que creo que son con los que se te van el Athletic Club de Bilbao son prácticamente insalvables. Es verdad que la realidad es engañosa, porque si nos ponemos a ver la clasificación en enero-febrero, al Betis creo que le sacaban 10 o 12 puntos cada uno, o incluso más el Athletic en este caso. Entonces ver que el Betis está tan cerca ahí de los puestos de Champions, y que al final, en esta recta final,
cuando tienes que las fuerzas te flaquean, porque hay que recordar que viene el jueves de 120 minutos Claro. de máxima tensión, de todos los titulares en el campo, Bartra que salió tocado del partido, Bellerín que ya no va a estar al final de temporada. Se exprimió al máximo el equipo y por algún lado tenía que salir, de algún modo tenía que llegar ese tropiezo. Quizás no en el mejor de los momentos, porque se podría pensar que el jueves fuera de casa con el Rayo o el domingo con el Atlético de Madrid son partidos más propicios para ese pinchazo que no en casa, ¿no? Ante los Osasuna. Pero bueno, la verdad es que la temporada es digna de alabanza y a ver, como dice el Cucho, que dice que tiene fe de que pinchen y se puedan reenganchar en esa pelea. ¿Cómo lo ves, Rafa? Yo creo que el Betis no ha dicho su última palabra todavía en la pelea por la Champions. Está ahí, no está lejos, está solamente a 3 puntos. Es cierto que por la diferencia de goles, en principio no le valdría el empate a puntos. Es decir, tendría que recortar o sacarle, mejor dicho, 4 puntos de ventaja en 9 que quedan al Villarreal. Está difícil, pero yo creo que no ha dicho la última palabra. El Betis es un equipo que en los últimos 3 meses de competición está dando un nivel superlativo. Si no me equivoco, creo que es el segundo mejor equipo de toda la liga, solo por detrás del Barcelona. Y es un equipo que está jugando bien, que marca todos los partidos y que todavía tiene margen de mejora. Es difícil que es difícil ajustar ya los errores que está teniendo atrás, porque si algo le está lastrando al Betis en estas últimas jornadas es que no mantiene la portería a cero, que es la clave. Pero yo creo que no ha dicho su última palabra, que la va a luchar hasta final, y el Villarreal no se puede permitir el lujo de fallar ninguno de los 3 partidos del Equea, porque yo creo que el Betis... El partido de Rayo es el que tiene más complicado, quizás. Yo creo que el partido contra el Atlético de Madrid, dentro de cabe, no va a tener dificultad ninguna, porque el Atlético de Madrid ya va a quedar tercero casi seguramente. Tiene de hecho tiene ya la clasificación para la Champions asegurada, pero no se juega absolutamente nada. Y bueno, ya la última jornada contra el Valencia ya veremos. Pero el Betis tiene capacidad y fútbol suficiente para ganar los 3 últimos partidos, y el Villarreal está obligado a ganar. Se enfrenta a gente que se juega la vida, como el Leganés y el Sevilla, que eso puede ser importante. Sí. Es que el Villarreal tiene un calendario también, digamos, espinoso, no lo tiene fácil. Y yo creo que el Betis le va a apretar hasta el final, porque si algo tiene este Betis de Manuel Pellegrini es que ha demostrado ser muy competitivo y que tiene capacidad para ganar a cualquier rival. Y el día 28 hablaba de cita histórica del Ceuta, lo es también para el Betis la cita histórica del día 28, la final de la Conference League ante el Chelsea. ¿Cómo veis eso? Porque es verdad que más que cansancio físico al que aludía Iván, yo ya notaba cansancio mental, porque han sido muchas emociones en una semana para el Betis. Yo no creo que el Betis tenga cansancio mental. Yo creo que tuvo un pequeño bajón, y que se notó ayer en el partido contra Osasuna los últimos 20 minutos, que no supo gestionar, digamos, los últimos 20 minutos. Pero yo creo que tuvo un pequeño bajón, digamos que es ese pequeño bajón después del subidón de todo lo que está viviendo en estos 3 meses. Porque yo no creo que haya sido el bajón después de la clasificación a la final de la UEFA Conference League. Ha sido más el bajón después de 3 meses en los que el Betis ha demostrado que es uno de los mejores equipos de la Liga Española. Yo no tengo dudas de que el Betis a partir del jueves va a volver a dar su mejor nivel. Va a darlo contra el Rayo Vallecano, va a darlo contra el Atlético de Madrid, lo va a dar contra el Valencia y lo dará contra el Chelsea, al que puede ganar perfectamente. No lo veo inferior al Chelsea. ¿Cómo ves tú la final? Yo creo que es un partido al que ninguno nos esperábamos estar. Si me preguntas en diciembre, enero, incluso febrero, si el Betis iba a llegar a la final de la Conference, yo te hubiera dicho que te lo estabas inventando y que eso era un sueño. Pero poco a poco, partido a partido, han demostrado que querían llegar dando el máximo al final de competición. Y bueno, habrá que ver cómo llegan los 2 equipos. Es cierto, eso yo sí noto un poco de desgaste mental, en el sentido de que es muy difícil mantener esa concentración en cada jugada, en cada balón, en cada partido. Ya el partido ante el Español estuvo a punto de salirle mal, que al final como peleas tanto y como tienes tanta calidad en la plantilla, te sale. El plan de ayer ante Osasuna, tú ibas a jugar la segunda parte rezando porque no pasara nada en la primera y esperando que la calidad del equipo al final te diese los 3 puntos. No fue así. Y bueno, a ver cómo llega a esa final. Yo creo que
va a ser un partido bonito, un partido ilusionante para esos béticos que han visto a su equipo siempre tropezar a la primera de cambios en Europa, y ahora tienen una oportunidad maravillosa para traer el primer título europeo a la ciudad por parte de los béticos. De los verdiblancos. Que no lo he dicho, nos pueden escuchar en la radio convencional en Neo FM en el 90.4 de la frecuencia modulada los lunes a las 12 de la noche, y nos pueden ver en Tomares Televisión los lunes también, pero a las 7 de la tarde. Por supuesto, en estadiodeportivo.com cuando ustedes quieran, y en plataformas como Spotify e iVoox. Hablamos del Sevilla, que perdió en un partido que se le puso de cara al descanso, porque perdía en un horrible partido, de los peores del Sevilla. Perdía 1-0, pero al descanso empata de penalti y echan a uno del Celta. Pero pese a esto, acaba perdiendo 3-2, una imagen horrible, y yo creo que es razonable y coherente decir que la llegada de Joaquín Caparrós ha empeorado aún más todavía el equipo. Rivero, tengo aquí la trayectoria de Caparrós desde quitando sus interinidades en el Sevilla en las últimas temporadas. Ha sido seleccionador de Armenia, dentro de lo que cabe, que relativamente lo hizo bien porque subió en la Liga de Naciones y demás, pero no jugó ningún torneo, no consiguió la clasificación en ningún gran torneo. En la temporada 16-17 estuvo en el Al-Ahly de Qatar. Y anteriormente, sus últimas 2 aventuras en la Liga Española es en Osasuna, en la temporada 16-17. Llegó en noviembre, fue despedido en enero, después de 8 partidos. Y en el Granada, que empezó la temporada en la temporada 14-15 y fue despedido también en enero, 22 partidos. Un entrenador que lleva, digamos, 10 años fuera de la élite del fútbol español. Y que el Sevilla siempre lo ha utilizado como salvoconducto para salvar situaciones complicadas. ¿Qué ocurrió? Que cuando lo llamaron en anteriores casos, era un equipo bien construido, con buenos futbolistas y que luchaba por Europa. Ahora es un equipo que está totalmente caído y que está luchando por la permanencia. Y que él no está teniendo tampoco la virtud o la visión para ver para sacarle el mejor rendimiento a los jugadores. ¿Por qué? Porque no está viendo bien, ahora mismo no está viendo bien el fútbol. Por ejemplo, está sacando a los jugadores fuera de posición. Luque Bacchio ha quitado a Luque Bacchio de banda derecha, que es su zona más peligrosa, y lo ha puesto en punta. Hay jugadores que rinden mejor de medio centro y lo están poniendo de centrales. El sábado sale con una alineación en la que es eminentemente defensiva y prácticamente con 4 centrales. Sí. Hay muchos cambios de posiciones. Juanlu de extremo cuando no es su posición natural, Pedrosa de extremo, Ramón Martínez, Metaluque Bacchio en punta. Salió el empate a 0. Es que yo somos un punto y con ese pero punto es que ya más de eso, más que salga el empate a 0, es que los jugadores están fuera de posición. Es que hay prácticamente que jugaron Nilan y Badé prácticamente en su posición, y los defensas centrales, es que no hay más. Es que está atacando a los jugadores fuera de posición, y en cada jornada estás viendo como los cambios de posición y demás. Que Luque Bacchio, por ejemplo, yo creo que en este tramo de partido ha jugado en todas las zonas de ataque. Está probando cosas porque no sale nada. Yo hasta ahí... Y acabó con Isaac Romero de extremo izquierdo también, sí. que también es un jugador que no suele frecuentar esa posición. Yo lo que creo es que está experimentando más de lo que debe en esta recta final de temporada, donde tú tienes que asegurar, ¿no? Se supone que cuando dan ese golpe de timón, que para mí fue precipitado de destituir a García Pimienta, es porque tienes algo seguro. Tienes a un entrenador que tiene las cosas claras, que está demostrando al final que no tiene las cosas claras. Supuestamente Caparrós llegaba porque es un entrenador con las ideas claras, que iba a poner un 4-4-2 sencillo y que iba a simplificar el fútbol. Lo que está haciendo a día de hoy es tener el equipo y a los jugadores más perdidos todavía. Caparrós no el calendario que ha tenido no es las 4 derrotas que tuvo García Pimienta en las que se enfrentó a equipos que estaban luchando por Europa, incluido el Valencia, que se ha metido ahora en la lucha europea, que es el último partido que pierde García Pimienta. Sevilla a día de hoy se ha metido en un lío también por una precipitación, como bien has dicho, Iván, de echar un entrenador que estaba sacando buen rendimiento y que tenía el Sevilla en una situación cómoda. Yo creo que no buen rendimiento, pero tenía el Sevilla García Pimienta
Y no es el debate García Pimienta. Lo tenía para lo que se le trajo, la permanencia. No, lo tenía en una situación cómoda, incluso con la permanencia más que encarrilada. Pero decidieron echarlo, pusieron a Caparrós y esto se ha complicado. Tampoco es incompatible que García Pimienta se mereciera el despido y que Joaquín Caparrós no era el idóneo y haya empeorado al Sevilla. Yo creo que las dos cosas son plenamente compatibles. Pues es lo que pasa, que la idea cuando tú traes a Xavi García Pimienta es para un proyecto a largo plazo de construcción, donde vas paso a paso reconstruyendo la plantilla, traes jugadores nuevos, apuestas por la cantera, te salvas y ya el año siguiente con esa base vas a por un objetivo mayor, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el club vieron que Pimienta tenía el equipo tan holgado que empezaron a apretarle a ver si le daba para Europa. Y todos hemos visto que ese equipo no, por fondo de plantilla no iba a dar para Europa en ningún momento. Intentaron con ese cambio de entrenador ya a la desesperada, a ver si en ese nivel de la liga, es verdad que es muy bajo y que equipos como el Getafe español, que incluso hasta hace un mes se decía que podían pelear por Europa, ahora están peleando otra vez por no bajar a segunda. No. Si el Sevilla no baja es por demérito de varios equipos que están por detrás. Porque 3 equipos se han empeñado en hacerlo peor todavía. Clarísimo, eso está clarísimo. Pero el problema del Sevilla va más allá de la lucha por el descenso. Todavía yo no lo veo salvado, ni mucho menos. No está salvado ni mucho menos. Es difícil que baje, eso sí, porque creo que lleva 4 puntos de ventaja sobre los puestos de descenso cuando quedan 9 por jugarse. Es complicado, pero ¿qué ocurre? Que el Sevilla tiene un calendario relativamente complicado en el cual tendrá que sacar por lo menos esa victoria. Y esa victoria supuestamente es todo pasa por el partido contra Las Palmas, pero es cierto que después va a jugar contra un Real Madrid en el cual el Real Madrid prácticamente no se va a jugar nada porque si le gana Las Palmas se ha acabado el debate. Sí, pero va a tener más oportunidades, obviamente. Yo lo que digo puede ser que pinche el Sevilla con Las Palmas y que el Barcelona no le gane al Español el miércoles. Ramón. Que el sábado viene aquí el Madrid o el domingo jugándose también la Liga. Y luego el Villarreal jugándose la Champions. Que esa situación se podría dar también. La idea es que ya cerrar de una vez por todas en la permanencia este martes, ¿no? También tienes a priori, es verdad que es un rival directo, se ha convertido en un rival directo Las Palmas, pero es un equipo que tiene muy poco y que a priori Sevilla yo creo que va a ser superior a Las Palmas. El Sevilla es que también tiene un problema ya más de fondo, más en el futuro. Sí, supuestamente es lo que ha dicho Iván, ¿no? Se trajo un entrenador para crear unas bases, unos pilares, algo sólido de cara al futuro y ha vuelto a la casilla de salida. Ha echado al entrenador, al cual renovó a principio de temporada y supuestamente ha destruido todo lo que estaba creando. Es decir, los jugadores, ¿qué jugadores válidos hay de cara para el futuro del Sevilla, más allá de esta temporada? ¿Se queda en primera o baja a segunda? Porque va a vender a Luque Bacchio, seguramente, va a vender a Badé. ¿Y qué se va a quedar? ¿Con los chavales de la cantera? Los chavales de la cantera, los cuales tampoco han dado rendimiento para la primera división. Algo se inventará Caparrós, Bordalás, que parece que va a ser el... Bueno, ya veremos. El elegido. Bordalás, que desde que se especula con él, no levanta cabeza con el Getafe. El Sevilla, que parece que está maldito. Tuvimos esta jornada también clásico. Un muy buen partido, porque 4-3. Para los entrenadores seguramente para los entrenadores dirían que no. Pero para el aficionado, sobre todo el neutral. Y para el árbitro tampoco. Bueno, el árbitro menciona. Ahora lo vamos a comentar. Como digo, 4-3. Creo que en la primera media hora hubo 3 goles. Un partido animado. Porque yo no me explico este Barcelona por qué juega de esa manera. A tumba abierta. Diciendo yo te puedo meter 5, méteme tú 4. Al final contra el Inter le salió mal. Los últimos minutos del Barcelona con la línea en el medio del campo, yo no lo estaba entendiendo. Ganando 4-3 era necesario tener la línea en el medio del campo porque el Madrid tuvo como 2 o 3 ocasiones claras para empatar. Víctor Muñoz tuvo el empate clarísimo. No, pero porque el Barça tenía la línea en el centro del campo. Y bueno, y seguramente el Madrid no empató porque Vinicius se empeñó en jugar 16 minutos lesionado. Bueno, lo de Vinicius... Jugó desde el minuto 70 estaba tocado. Paró el cambio en una ocasión y Ancelotti se lo permitió. A partir de ahí el Madrid jugó prácticamente con uno menos durante los últimos 7 minutos. ¿Asistencia entre medio, no? No, fue antes. La asistencia fue antes. Ya iba 4-3.
verdad Ya que había, me hace mucha gracia. ya había empatado, bueno, ya había marcado su tercer gol en Mbappé, que sí viene de asistencia de Vinicius. Pero esa jugada, de hecho, con 4-2 es un poco lo que ha dicho Rivera anteriormente. Vas con 4-2 y tienes la línea súper adelantada con un Real Madrid que tiene a Vinicius y a Mbappé, que son dos futbolistas que aprovechan muy bien el espacio atrás de la defensa. No era necesario arriesgar tanto. Y un poco eso, lo que... Yo creo que el partido entre el Barcelona y el Madrid, en Visión Barcelona, fue un poco reflejo de la temporada del Barcelona. Se pone 0-2 el Madrid, ¿no? Exceso de riesgo cuando no era necesario. Pero porque la filosofía de Hansi Flick, y lo ha sido este año, yo creo que ha sido el equipo con el que más he disfrutado, sin duda, Sí. en toda la Súper temporada. entretenido. Los partidos Divierte son muy muchísimo. entretenidos. Además plantea cosas, eso, con muchísimo riesgo, pero que habitualmente sale bien. Lo de plantar la línea de 4 a la defensa. Al principio de el la centro del temporada, campo, Cubarsí cuando- que juega con 80 metros a la espalda como si estuviera en la puerta de su casa. A mí la verdad que me entretiene muchísimo y la Liga la gana con total merecimiento. Sí. Eso nadie lo duda, que gana la Liga con merecimiento. Lo que pasa es que llegamos ahí al debate que si en las eliminatorias ese exceso de riesgo está lastrado. Al final, Una liga- en la Champions sobre todo. Una liga barata, ¿eh? Porque venimos de estar acostumbrados a ligas de los 90 y tantos puntos y el Barça tiene ahora mismo 82. Pues llega a 91. Puede llegar a 91, que no lo sé, pero el Madrid por detrás 75. Hablamos que está igualado la Liga, ¿no? Que a lo mejor los equipos están mejores construidos. Preferimos eso a la Premier, ¿no? No. Que los 3 descendidos son con 22 puntos y el último con 12. Sí, pero vamos, después desde Aquí el tenemos- sexto, el séptimo hasta el 17 van a lo mejor unos 10, 15 puntos como Sí, mucho. sí. Es igual que aquí. Se ha lo que- igualado, pero lo que por pa- debajo la liga. No veo yo un exceso de nivel ahí. Claro. Sí, pero yo El prefiero... Nottingham Forest está peleando por la Champions. Aquí bueno, sí, este año se ha colado ahí el Betis, que muchos ya lo veían en verano peleando por la Champions. No hay ninguna No. sorpresa. Peleando por la Champions sí había 5 plazas, ¿no? Porque tú no sabías que había 5 plazas. En principio, el objetivo del Betis era quedar quinto o sexto para meterte en Oh, Europa League. Me das más Y la razón. Y está en la pelea. La Y está en Champions la era pelea. coto cerrado. La Champions era coto cerrado. Los 3 primeros y Atletis y Villarreal. El Y que- la Real, que al no pensábamos que se caería. Al que se daba como, digamos, máximo candidato al principio de temporada para la 4ª posición era el Villarreal. Porque no jugaba competición europea y había hecho una inversión potente. Pero- Y al final se ha está quedado ahí. ahí cerca, Y al al final. final está ahí. Pero me da la razón entonces. En Inglaterra, que si el Aston Villa, que si el Chelsea, que si el Nottingham Forest ha salido Bueno, este pero- año. Bueno, hay están que ver la está- final es- de Europa League están este ahí, año. están ahí esos equipos también por la decadencia del Tottenham y el Manchester United, ¿no? Dos equipos que estaban en el top si 6 estuvieran siempre. bien, serían otros 2 más peleando. O estarían los otros mucho más abajo, ¿no? Porque ellos tendrían que conseguir los puntos que han perdido por el camino, ¿no? Alguien se Yo, tiene que caer. sigo viendo más igualada la Premier. La Premier, bueno. La Premier. Que a lo mejor este año ha habido 3 equipos muy malos, pues puede ser. Si no te digo Es que nada. todos los años hay 3 equipos muy malos Pero en la como aquí, Premier. Que vas a- tú me dirás la temporada del Valladolid. Bueno, pero aquí te recuerdo que el Southampton lleva 12 puntos. Es peor que el Valladolid. Es peor que el Valladolid. Palabras. Es peor que el Valladolid. No, quejado. Es peor que el Valladolid. ¿Cuántos puntos quedan en juego? En la Premier quedan 2 partidos. Voy con el Southampton. Incluso le ha conseguido menos puntos en más partidos disputados. Es que al final, es que la Premier ha tenido 3 equipos en el que han puntuado y han ganado como han querido. Lo Es que funciona mejor allí, eso no me lo puedes discutir. Son los de- son- Me vale para cambiar de tema el arbitraje. Porque el árbitro del clásico, madre santa la que lió. Él y el VAR, porque yo todavía no entiendo lo del VAR. Primero con las manos. La de Tchouaméni. La de Tchouaméni, Eso fue la un- de Fermín. Hubo varias. Un despropósito. Una sí, otra no. Bueno, la de Fermín. Fermín dice que está bien anulado su gol. A lo mejor lo dijo porque también ganó el Barcelona ya 4-3. Es que. Porque, Pero Fermín dijo post partido que el gol le había dado el balón en la mano y que estaba bien anulado. Pero eso claro, porque eso. ganó. Claro. Porque estaba el anulado de Fermín, la mano de Tchouaméni, lo de Mbappé que hace un piscinazo de Oscar, Sí, bueno, pero la jugada estaba anulada ya por fuera de juego. un fuera de juego que luego no se vio. Sí, pero bien. supuestamente estaba anulado por fuera de juego. Igual y que ya la- la jugada, el penalti no cuenta. El no puede. audio del VAR de la mano de Tchouaméni
es no tenemos cámaras mejores o algo así dice. O no tenemos cámaras potentes, es lo que dice literalmente. No tenemos más tomas de cámaras potentes. Sí, No lo entiendo. lo único que se ve es que le dan la mano y evita el gol. Sin sentido ninguno. Yo no Clarísimo. sé qué explicación le dio para Clarísimo. anularlo. Es que La mano aquí abierta. El de Marcos Alonso es igual. Ya. Y lo expulsan. Bueno, el, Pero- Marco- pero y el de era- Marcos Alonso es un autopase, no es Y ni un es tiro claro, a era portería. distinto, era un autopase que a lo mejor se le podía ir en largo y yo creo que puede ser más incomprensible la de Marcos Alonso porque te la puedes discutir, puedes decir no, La de Marcos Alonso es interpretable. y es El disparo ahí es doble castigo. no es interpretable. Ahí es doble castigo a Marcos Alonso. O sea, le pitas el penalti sin saber si Peque llega o no y encima le echas la roja. Y en cambio con esta te inventa, yo no sé qué explicación, es que ni aunque me la leas tú aquí redactada, Es punto que- por punto te digo, es que no tiene sentido. El Tú problema- no puedes anular un tiro que va a portería con la mano aquí arriba, que ya no es... Es que se duda si la intención, si es que mueve el brazo, es que impacta el balón Y en a el mí brazo. el que me dice es que se la corta, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Puyol estaba con las manos en la espalda en todas esas. El problema es el de siempre. El doble criterio. Falta un criterio unificado y que los árbitros no deben estar en el VAR. Debe estar un cuerpo específico que tome siempre la misma decisión en situaciones casi idénticas. Pero es que volvemos a lo mismo. Si el Los criterio árbitros- no lo había antes, ahora con el VAR, por ejemplo, lo de el gol de Jong le da con la mano de Jong, pero es que es otra fase de ataque. Bueno, ¿y cuándo empieza la fase de ataque? Es- ¿Cuándo no? Esto Igual. es Pero si sencillo. tú no delimitas Esto es sencillo. todas Sí, esas cosas, cada árbitro, hay árbitros que están en el VAR. Cada árbitro tiene su criterio. Entonces no hay un criterio unificado. Esto se hace con un cuerpo específico en el que estén siempre las mismas personas. Que trabajen ese fin de semana cuando haya partido, ya está. Que se dediquen a ello 100%. Y que sea un cuerpo ajeno a los árbitros. Y que ellos tomen las decisiones. Eso normalmente pasa en deportes americanos como el fútbol americano, el baloncesto, en el que ellos son cuerpos aparte de los árbitros. Y eso es lo que ha dicho la federación que está estudiando. Y yo creo que eso le daría... No va a acabar con la polémica, porque polémica siempre va a haber. Pero sí... Por nuestra culpa también. Dejaría también... Sobre todo por la de Rafa Cala. Dejaría también, digamos, un camino o un criterio más o menos unificado para esta toma de decisiones que siempre son complicadas. Pero la polémica siempre va a haber, porque el Madrid... Bueno, todos sabemos que el aparato propagandístico del Madrid y Barcelona son fuertes. Siempre que haya una decisión que ellos crean que le puedan perjudicar, lo van a denunciar y se va a liar siempre. Ya no hay que olvidar nada más la que se ha formado después del Inter-Barça. sí, pero vamos, y en esta ocasión incluso el Barcelona ha ganado y no ha dejado de protestar tampoco por el Que arbitraje. protestan todos. Que protestan todos. Es que vivimos... O sea, que en lo un- entiendo también justo que tú salgas en tu defensa. Vivimos en un momento de crispación que se protesta absolutamente todo, incluso los aciertos. Momento de crispación y con esto cerramos, que no lo he querido sacar durante el programa porque creo que uno no representa a la afición del Sevilla y dos, a los violentos no hay que darles tampoco mucha voz. Los altercados en la ciudad deportiva del Sevilla. Yo entiendo el enfado de la afición, por supuestísimo. Entiendo que vayan a protestar, Ya. por supuestísimo. Pero ya cuando la policía tiene que intervenir con pelotas de goma, la Guardia Civil, echan abajo una puerta, esto ya son otra cosa. El fútbol desata, desgraciadamente, lo que hemos hablado un poco. Llegamos a tal punto de radicalismo, ¿no? Con el fútbol, que perdemos un poco el sentido común. Esto lo hemos vivido mucho en épocas pretéritas aquí en esta ciudad, en la que hemos visto incidentes penosos en los derbis y demás, que por suerte ya están olvidados y que no creo que se vuelvan a repetir. Y nada, pasó, la policía tuvo que intervenir y es una pena que ocurran... Que los jugadores tengan que dormir en la ciudad deportiva por seguridad, Yo manda narices. ¿eh? condeno esos actos que los jugadores no se merecen, el cuerpo técnico, no se merece nadie sufrir hasta ese punto. Y lo de asaltar un lugar así, a mí me parece la verdad que un desastre, ¿no? Pero sí es cierto que llama la atención porque más allá de esos ultras, de esos radicales, hubo muchísimas mujeres que fueron con sus hijos, muchísimos Sí. ancianos que se sumaron a las protestas. Y eso es totalmente Al lícito final, todo y ese comprensible. clima, claro, al final todo ese clima que está creado en torno a la mala situación por la que atraviesa el club,
desatas cosas como esta. El radicalismo. Yo apoyo ese tipo de manifestaciones cuando la cosa no va bien. Y por supuesto, rechazo absoluto a la violencia. Pues con esto acabamos. Lo dicho, nos escuchan y ven cuando quieran en estadiodeportivo.com y también en distintas plataformas como Spotify e iVoox. Hasta el lunes que viene. Adiós.